El día de hoy celebramos lo que algunos conocen como el Domingo de Ramos, o como dicen los subtítulos de nuestras Biblias, la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. El día de hoy vamos a darle un enfoque menos festivo, si usted quiere, a esta celebración que se realiza el día de hoy, porque me gustaría que pusiéramos en el marco indicado este acontecimiento de la entrada de Jesús a Jerusalén. Esta entrada de Jesús a Jerusalén hace parte de lo que se denomina, o lo que yo he llamado, la trilogía de la provocación. ¿Cuál es la trilogía de la provocación? Son 3 acontecimientos en los días previos a la muerte y la resurrección del Señor, que fueron los que provocaron a los líderes religiosos y los empujaron a tener que capturar, juzgar y matar a Jesús. He tenido el privilegio de predicar de 2 de ellos: la resurrección de Lázaro, el 19 de mayo de 2019, un mensaje titulado Bienaventurados los que lloran. Luego, el año pasado, el 11 de febrero, prediqué acerca de la purificación del templo en un mensaje titulado Santa Indignación. Y el día de hoy cierro esa trilogía predicando este mensaje que he titulado Encarando lo inminente. Y es esta entrada a Jerusalén que no estoy seguro si fue realmente una entrada triunfal, como lo dicen los subtítulos de nuestras Biblias. Algo triunfal es algo que evidencia quizá un espíritu de victoria, y sí, ciertamente algunos comentaristas dicen que lo que Jesús estaba siendo victorioso era la victoria que iba a ganar en la cruz del Calvario, la victoria que iba a suceder como producto de su resurrección. Pero no hace mucho sentido eso de estar celebrando antes un triunfo que todavía no se ha realizado, aunque puede dársele una connotación profética. Vamos a ver que hay un aspecto externo en esta entrada de Jesús a Jerusalén, pero hay un aspecto mucho más interesante, que es lo que estaba sucediendo en la mente y en el corazón de Jesús en ese momento. Hay un significado muy importante para este hecho de subir a Jerusalén o entrar a Jerusalén. Cuando se hace referencia a subir a Jerusalén, pues hay un significado geográfico, ya que Jerusalén era una ciudad que estaba ubicada a cierta altura comparado con otras de las ciudades de Israel en ese tiempo, más o menos 750 metros sobre el nivel del mar. Para nosotros no es muy alto, porque acá en Guatemala vivimos a 1500 metros sobre el nivel del mar. Es un país muy montañoso, pero recuerde que la Tierra Santa, Israel, es un terreno bastante bajo. De hecho, ahí está el punto más bajo en la tierra, en el Mar Muerto. Entonces, por ejemplo, para subir en una ruta usual de ir a Jerusalén, que era desde Jericó hasta Jerusalén, pues había que ascender más o menos 1000 metros, 1 kilómetro de altura. Entonces, era esa ciudad que estaba sentada en ese monte, que se le llama el Monte de Sión en otras partes de la Biblia. Los judíos de aquel entonces subían a Jerusalén durante 3 fiestas al año: la Pascua, Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos. Esto es lo que nos dice Deuteronomio 16:16, cuando el Señor indica que esas son las 3 fiestas en las cuales cada persona, cada judío debe subir a Jerusalén. Pero también hay un sentido espiritual en este ascenso, en esta subida, en esta entrada a Jerusalén.
y es ese que nos describen los salmos del 120 al 134. Se le han denominado salmos de ascenso. Eran justamente esos cánticos que los judíos iban entonando conforme iban subiendo, iban ascendiendo el camino que los llevaba hasta el templo de Jerusalén. Jesús no fue la excepción. Recuerda el episodio en donde él desde niño dice que sus padres iban todos los años para la fiesta de la Pascua. Padres, pero durante su ministerio Jesús visitó Jerusalén varias veces. ¿Por qué decimos que visitó? Él no centró su vida ni su ministerio. Él era originario de Nazaret, así fue conocido, Jesús de Nazaret, y desarrolló la mayoría de su ministerio en la periferia, lejos de la ciudad más importante de ese entonces. Si hubiera sido aquí en Guatemala, él no estaría acá en la ciudad de Guatemala, estaría muy probablemente allá por Huehuetenango, por las Verapaces, en otra parte diferente, más probable Atitlán, porque él estuvo cerca del mar de Galilea, de un lago donde desarrolló la mayor parte de su ministerio, las orillas de ese lago. ¿Por qué Jesús estaba fuera, lejos del centro religioso, del lugar más importante de adoración del pueblo judío? Había buenas razones. Y es que luego del inicio de su ministerio, realmente no estamos tan conscientes cómo es que Jesús estuvo en constante peligro, en constante riesgo. La mayoría de nosotros pensamos que el ministerio de Jesús fue así muy tranquilito, se desarrolló de una manera, pues sí, en ascenso, ¿verdad? Cada vez más popular, la gente lo seguía por sus enseñanzas, por sus sanidades, pero había otros que no lo seguían, sino lo perseguían. Buscaban anularlo, buscaban neutralizarlo. Esto se hace evidente en un pasaje que leemos en Juan capítulo 7, donde dice que, versículo 1, después de esto Jesús andaba por Galilea, pues no deseaba andar por Judea porque los judíos lo querían matar. La fiesta de judíos, la de los tabernáculos estaba cerca, una de esas fiestas en donde había que ir a Jerusalén. Por eso los hermanos de Jesús le dijeron, sal de aquí, vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que tú haces, porque nadie hace nada en secreto cuando procura ser conocido en público. Si haces estas cosas, muéstrate al mundo, porque ni aún sus hermanos creían en él. El Señor Jesús varias veces lo encontramos ya en la última parte de su ministerio, subiendo en secreto a Jerusalén, fuera del ojo público. Y en esta última visita, al final de su ministerio terrenal, vemos que Jesús, a diferencia de esas veces en que subió en secreto, como lo dice ese mismo capítulo 7 de Juan, que cuando sus hermanos subieron a la fiesta, Jesús también subió no abiertamente, sino en secreto. Juan 7:10. Pero en esta última, Él decide hacer algo diferente. Él decide hacerlo públicamente, a pesar del riesgo que eso implicaba. Era prácticamente firmar una sentencia de muerte. La entrada pública de Jesús es una en la cual vemos que fue una entrada, y me gusta más llamarlo así, fue una entrada pública, no fue una entrada triunfal necesariamente, porque, ¿saben? Creo que Jesús realmente al momento de entrar a Jerusalén no iba precisamente saludando, ¿verdad?
A todos, saludando a la afición, saludando a sus fans, saludando a sus seguidores. Encuentro un poco difícil visualizar a Jesús sobre ese burrito con una sonrisa, como queriendo verse muy bien ante las masas. Creo que en la mente de Jesús habían cosas muy diferentes. No tenía ningún aire de celebración, a pesar que todos los demás estaban festejando. ¿Por qué? Porque esto, mis hermanos, era el preámbulo de su partida, de su muerte. Su tiempo había llegado. Él iba prácticamente camino al patíbulo. Reflexionemos por un momento, tal como nos lo narra Mateo 21 acerca de esta entrada, pero créanme, no quiero pasar mucho tiempo hablando de si el burrito iba con la mamá, que era un asna. En los 4 evangelios hay una versión un poquito diferente de cómo sucedió esto, cómo Jesús manda a sus discípulos a buscar a este burrito al que se le llama un pollino en algunas versiones. Yo cuando era niño me intrigaba esto de decir, oye, porque cuando decían pollino yo me imaginaba un pollo grande, pues, ¿cómo hizo Jesús para subirse a un pollo, ¿no? Un pollino? Luego entendí de que se trataba de un burrito. Podríamos decir en cierto modo un burrito sabanero. Y esto lo hace Jesús en cumplimiento a la profecía de Zacarías capítulo 9, versículos 9 y 10, donde se anuncia de que efectivamente Jesús, el rey, iba a entrar, no montado en un brioso corcel, en un caballo blanco o algo por el estilo, como lo hacían los reyes de la antigüedad cuando efectivamente estaban celebrando una victoria, seguidos de todo el botín, de todos los esclavos que habían capturado en su más reciente campaña militar. No. Esto es diferente. Jesús entra en un burrito. La gente lo saluda con palmas, con cánticos, caracterizados por esta palabra Hosana, de la cual hemos cantado nosotros también esta mañana un par de cantos y nos falta uno más. ¿Qué significa la palabra Hosana? Significa sálvanos, Señor, pero no es cualquier expresión, es una que tiene una connotación de un ruego intenso. Sálvanos, Señor. Y las otras palabras que la gente decía son las que encontramos en el Salmo 118 cuando dice, bendito el que viene en el nombre del Señor. Sí, Jesús tenía el apoyo popular. Jesús estaba siendo esperado por la gente. Pero juntamente con la resurrección de Lázaro, que ya desde entonces se nos dice que estos judíos decidieron luego de la resurrección de Lázaro que iban a matar a Jesús, así nos lo dice el Evangelio de Juan. Esto ya era demasiado, era insoportable, no sabían qué hacer con Jesús. Y viene Jesús y ahora entra haciendo un gran evento. Se hace obvio el apoyo popular que tiene la figura de Jesús. Y es que esta gente realmente tenía una expectativa de un Mesías que viniera a libertarlos del yugo romano. Por eso es que pienso que Jesús no iba muy con espíritu de celebración. Porque saben, cuando va caminando en ese burrito y está viendo a esa gente con sus palmas y aclamándolo, diciendo, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, ¿qué creen ustedes que hay en la mente del Señor? Él está pensando, no voy a cumplir las expectativas de estas personas. Ellos están esperando un Mesías, un libertador, un líder
militar probablemente que haga uno más de estos levantamientos que sucedieron mucho en esa época. Jesús simplemente está haciendo lo que necesita hacer para que después los sacerdotes puedan convencer a los romanos de que Él es una amenaza política. Que es importante que los romanos se deshagan de Él, que lo crucifiquen. Porque miren cómo moviliza, cómo lo sigue la gente. Eso es algo que Roma no puede permitir. De modo entonces que esa entrada, mis hermanos, Jesús es un acto provocativo. Jesús está firmando su sentencia de muerte. Más que una celebración festiva para Él, esto es una marcha fúnebre. Creo que el pasaje de Isaías 53:7 se aplica específicamente a esta entrada pública del Señor, cuando dice el profeta: como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores. Porque esta entrada Él la hizo voluntariamente. No se aplica al momento en donde Jesús va saliendo, cargando la cruz en dirección al Gólgota, porque ahí lo están llevando. Aquí es el cordero que voluntaria, consciente, intencional, deliberadamente está encaminándose a Jerusalén. Y bueno, sabemos, el tercer acto provocativo, entrando a Jerusalén, llega al templo y empieza a expulsar a todos los comerciantes, los mercaderes que han contaminado el templo de Dios. Otro acto que colmó la paciencia de los sacerdotes, de los religiosos, fariseos y escribas. Mis hermanos, todo esto en la vida de Jesús corresponde justamente al cumplimiento del tiempo. Cosas que tenían que cumplirse en un tiempo específico. Y lo vemos desde el nacimiento hasta el inicio del ministerio y también en la muerte de Jesús. ¿Cómo es que hay un tiempo específico que se cumple en cada una de esas cosas? Vean el inicio de la venida del Señor. Dice Gálatas 4:4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Cuando María, la madre de Jesús, le dice: mira, tienes que hacer algo respecto a esto, se les ha acabado el vino acá en la boda, ¿qué puedes hacer al respecto? Viene Jesús y le dice: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha llegado mi hora. Aunque al final de cuentas cede a la petición y hace lo que no tenía planeado hacer. Pero él estaba muy claro cuándo era el inicio, el momento en el que él debía iniciar su ministerio. Y luego, por supuesto, en Juan 7, lo que les había mencionado, cuando los judíos tratan de prenderle, dice, pero ninguno le echó mano. ¿Por qué? Porque aún no había llegado su hora. Dios tiene un tiempo específico en el cual cada cosa debe suceder. Es lo que describe, es lo que define esa palabra griega que se usa aquí para describir la palabra tiempo, hora, kairos. Ese término tiene este significado de decir: este es el momento indicado, este es el momento oportuno, este es el tiempo de Dios para que ciertas cosas sucedan. Y mis hermanos, Jesús estuvo en total control del tiempo de su muerte, no los demás. Voy a repetir esto. Jesús estuvo en total control del momento de su muerte. Y usted dirá: oiga, ¿quién puede estar en total control del momento de la muerte? Cuando uno mira estos pasajes, especialmente en el Evangelio de Juan, que dedica tanto espacio, y gracias a Dios el año pasado estudiamos el Evangelio de Juan con bastante detenimiento, uno puede ver cómo es que Jesús estuvo en control para que su muerte sucediera justamente durante la fiesta de la Pascua.
ni antes ni después. ¿Se acuerda cuando muere Lázaro y le avisan a Jesús que su amigo está enfermo y él decide retardar su ida 2 días? Y muere Lázaro. Y todo el mundo dice, ¡ay, qué insensible! Marta le reclama. Y el Señor dice, tranquila, hay un tiempo. Él estaba en control de qué cosas debían suceder cada día. La purificación del templo, la resurrección de Lázaro, la entrada a Jerusalén. Todo estaba en completo control de esto. Ahora, yo quisiera que pausáramos por un momentito acá y viéramos entonces este pasaje cuando Jesús, y esto es el fundamento de por qué les estoy diciendo esto, dice ese capítulo 7 de Juan, entonces Jesús les dijo, mi tiempo aún no ha llegado, pero el tiempo de ustedes es siempre oportuno. Si usted cree que no hace diferencia cuándo es que usted hace ciertas cosas, cuándo ciertas cosas deben suceder, aquí Jesús está diciendo, no es cualquier momento. Hay gente que no le pone tanto pensamiento, decir, mira, lo importante es hacerlo, no importa si es mañana o si es hoy. Y el Señor dice, no, hay un tiempo específico. El mundo no puede odiarlos a ustedes, pero me odia a mí porque yo doy testimonio de él que sus acciones son malas. Suban ustedes a la fiesta. Yo no subo a esta fiesta porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Yo le pregunto ahora a mi hermano, ¿quién está en control cuando algunas cosas vienen a nuestra vida, especialmente aquellas relacionadas con enfermedad y muerte? ¿Quién está en control? La mayoría de nosotros, cuando se acerca el momento de la muerte, sea de un ser querido o la nuestra propia, creemos que no estamos en control. Es más, no queremos estar en control. ¿En manos de quién dejamos el control de lo que sucede en esas circunstancias? Lo común es dejarlo en manos de los médicos. Nos lavamos las manos y decimos lo que diga el doctor. ¿Y qué van a hacer? Lo que diga el doctor. Y aquellos médicos entre nosotros lo saben perfectamente bien. Ellos tampoco quieren tomar las decisiones por nosotros. Si usted ha estado en la consulta, en alguna consulta médica de un médico que realmente cumple su labor profesional, sabrá que todo lo que ellos hacen es dar una opinión, una recomendación. Ellos le muestran a usted cuáles son los pros y los contras de este tratamiento o de este otro, pero ellos no toman una decisión. Somos nosotros los que claudicamos, los que nos abstenemos de tomar la responsabilidad de tomar decisiones, porque como nosotros no sabemos de medicina, ¿verdad? Y realmente, mis hermanos, hay situaciones en la vida en las cuales no son los médicos, es la familia la que debe tomar la responsabilidad de tomar esas decisiones de vida o muerte. ¿De qué cuidado se le va a dar a nuestros seres queridos? Pienso en el caso de mi suegra. Cuando ella fue diagnosticada de cáncer, empezó a tener un tratamiento tradicional de quimioterapia. Llegó un punto en que ese cáncer linfático ya no había mucho que hacer. Había un posible tratamiento que costaba decenas de miles de quetzales. Y usted sabe que cuando hay una familia en donde hay 5 hijos, 4 hijos, ponerse todos de acuerdo de qué es lo que conviene hacer con los padres es complicado. Y este tema dividió la familia. Había diversidad de opiniones. Algunos querían hasta hipotecar las casas para poder pagar ese tratamiento. Y a veces tomamos medidas desesperadas en un afán de ofrecer a nuestros seres queridos hasta la última oportunidad, cuando de pronto el tiempo del Señor
es diferente. Y el momento de una partida ha llegado. Jesús nos da ese extraordinario ejemplo cuando leemos en Lucas 9:51, cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Este versículo yo lo cambio por todas las demás narrativas que hay de esta supuesta entrada triunfal. Este es el que realmente describe qué es lo que había en la mente y el corazón de Jesús al montarse a ese burrito y decidir entrar a Jerusalén. Él sabía que se cumplía el tiempo en el cual él había de ser recibido arriba. Y entonces, ¿cuál fue su actitud? Afirmó su rostro. Por eso es que he titulado este mensaje, Encarar lo inminente. Cuando hay una inminencia de muerte, hay que encararla. El significado del verbo encarar es poner el rostro de frente a lo que tenemos por delante. Habla de una resolución a ver las cosas, a no estarlas evitando, a no tratar de hacer más cosas por posponer lo inevitable. Es difícil, cuesta. Las maneras en las que enfrentamos la muerte es una cosa de la que casi nunca hablamos. Solo en los funerales, no sé por qué se habla solo en los funerales de la muerte. Comentábamos con un hermano anciano cuando estábamos sirviendo acá en la iglesia, decíamos, en la iglesia nos pasamos mucho tiempo enseñándole y aprendiendo cómo debemos vivir como cristianos, pero casi nunca hablamos cómo debemos morir como cristianos, cómo debemos ayudar a las personas que amamos a que tengan lo que la iglesia tradicional denomina el bien morir. Nunca hablamos de eso. Es un tabú. Lo evitamos la conversación porque la sentimos muy lúgubre. Bueno, les cuento que la Semana Santa es la ocasión perfecta para hablar de este tema. Porque así como en Navidad celebramos el nacimiento del Señor, acá estamos celebrando la muerte del Señor y su gloriosa resurrección. Gracias a Dios. El dilema entre vivir y morir. Vivir y morir es una pregunta que no es fácil de responder. Si usted tuviera la opción de elegir entre vivir o morir, ¿cuál escoge? Obvio, todos queremos vivir. Nadie quiere despedirse de esta vida. Bueno, ese dilema también lo tuvo Jesús. Allí, en ese mismo contexto de esta entrada a Jerusalén. ¿Cómo se llama el lugar en donde Jesús resolvió ese dilema? Getsemaní. La escena de Getsemaní es una en la que conviene y les animo a que pasen un poquito de tiempo esta Semana Mayor. En Getsemaní leemos cómo es que Jesús llegó a un lugar que se llama Getsemaní, la narrativa de Mateo 26, y dijo a sus discípulos, siéntense aquí mientras yo voy allá y oro. Y tomando con él a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse. Entonces les dijo, mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen junto a mí. ¿Se da cuenta lo que estaba pasando en el corazón y en la mente de Jesús? ¿Se da cuenta que él no estaba celebrando? Estaba experimentando estos sentimientos que son los que nosotros también experimentamos cuando estamos de cara a una experiencia de muerte o de morir, sea propia o de un ser que amamos. Hay un natural sentimiento de temor, de duda. Jesús ora a su Padre y le dice que cayó sobre su rostro orando, diciendo, Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, que no sea como yo quiero, sino como tú quieras.
Cuando ora por segunda vez dice, Padre mío, si esta copa no puede pasar sin que yo la beba, hágase tu voluntad. La muerte de Jesús fue, mis hermanos, un acto no solo de amor, pero un acto de obediencia a su Padre. Así es como Jesús resuelve su dilema entre vivir o morir y cómo había de morir. Pablo tuvo el mismo dilema, tal como se nos narra en Filipenses capítulo 1, cuando él está preso, y ahí Pablo dice, después de decir el versículo que todos conocemos, 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. ¿Cómo así que puedes escoger, Pablo, si quieres vivir o quieres morir? ¡Estás preso! Los romanos te pueden matar en cualquier momento. Pero no, Pablo sabía que no solo Jesús estaba en control de su muerte, mis hermanos, él también consideraba que estaba en control de si iba a morir o si iba a vivir. Dice, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, dice Pablo, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo en la fe. ¿Se da cuenta de lo que estoy diciendo, mi hermano, mi hermana? Dios nos da la posibilidad. No es un asunto de la casualidad, no es un asunto, como solemos decir algunas veces, cuando toca, toca. ¿No es cierto? Es el comentario que hacemos cuando alguien muere de una manera accidental, inesperada, fortuita. Cuando toca, toca, nos encogemos de hombros. No es así. Dios permite que nosotros podamos elegir si es el tiempo, saber si es el tiempo de nuestra partida. Tengo abundantes evidencias bíblicas para decir por qué es que Dios, no con todos, pero con algunos y sus siervos fieles especialmente, les permite conocer el tiempo de su partida. Jesús, Pablo, más adelante en 2 Timoteo dice, porque yo ya estoy para ser derramado como una ofrenda de libación y el tiempo de mi partida ha llegado. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. Sucedió con Moisés, Deuteronomio 31:14, con el rey Ezequías, Isaías 38:1, el mismo Jesús. ¿Sabe cuál fue el tema de la conversación que tenían los tres personajes de la transfiguración? Moisés, Elías, Jesús. Dice el único que nos da ese contenido, que es Lucas 9:31, dice que hablaban del tiempo de su partida. Es el único pasaje que nos indica cuál era esa conversación que estaban teniendo Moisés, Elías y Jesús. No se lo olvide, Lucas 9:31. El tiempo de la partida del Señor. Sí, ese es un tema de conversación importante que todos debemos tener con nuestras familias. Y los ejemplos siguen. Pedro, 2 Pedro 1:14, el mismo Pedro estaba consciente cuando era el tiempo de partir. Pero bueno, aquí lo importante es cuál es la actitud que vamos a tener al momento de que se acerca el tiempo de morir. ¿Qué podemos aprender de Jesús en cuanto a eso? Dice acá este pasaje que es Hebreos 12:2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Por el gozo puesto delante de él, porque él sabía que su muerte tenía un propósito eterno, porque él sabía que a través de esa muerte expiatoria muchos habríamos de encontrar vida eterna y salvación. En otras palabras, su muerte literalmente
valía la pena. Y a veces tenemos que preguntarnos cuántas muertes suceden y si realmente vale la pena perder a seres queridos, si realmente se está cumpliendo el propósito por el cual esos seres queridos parten de una manera trágica, inesperada, algunas veces. No es un tema fácil, mis hermanos, y les agradezco que lo estén sufriendo juntamente conmigo. Porque cuando hablamos del tema de la muerte, tenemos diferentes maneras de referirnos a ella. Hablemos otra vez de la muerte de Jesús, esa a la cual Él se encaminó en el momento de su entrada a Jerusalén. ¿Podría considerarse que fue una muerte prematura? Sí, yo creo que sí. Era un hombre relativamente joven, en la plenitud de su vida, 33 años. ¿Fue una muerte inminente? Ya vimos que sí. Inesperada, probablemente para algunos. Los discípulos se resistían a la realidad de esto. Inevitable, vimos en Getsemaní que pudo ser evitable. Jesús dice, si puede pasar de mí esta copa, ¿será que hay alguna otra manera que no sea la crueldad de la cruz para realizar esto? Lo que sí es que fue anunciada. Esta fue una crónica de una muerte anunciada. Jesús anunció varias veces su muerte a sus discípulos. Y los discípulos reaccionaron de una manera extraña todo el tiempo. Mateo 17 nos dice que los discípulos primero se entristecieron, la primera vez que él anunció eso. Y claro, es lo que nos pasa a todos. Alguien nos dice que le diagnosticaron una enfermedad terminal, un cáncer o algo, y lo primero que nos viene es tristeza. Luego dice Marcos 9:31 que los discípulos no entendían lo que él estaba diciendo. Pero la reacción más sorprendente es la de Pedro en Mateo capítulo 16, después de haber hecho esa confesión asombrosa del Jesús como el Hijo de Dios, que viene Jesús y anuncia su muerte otra vez a sus discípulos. Y viene Pedro y le dice, que tal cosa no te suceda, Señor. No hables de eso, no te puede, eso no te puede estar sucediendo, no te puede suceder. ¿Cuál es la respuesta y la reacción de Jesús? Apártate de mí, Satanás. Hay conversaciones que no nos gusta tener, pero hay que tenerlas. Y hay que saber discernir cuándo el tiempo de morir es algo que no puede ser algo inevitable. Que hay que encarar que es algo que a todos sucederá. Y mis hermanos, esta iglesia ha experimentado recientemente y a lo largo de su historia la muerte inesperada, prematura o aparentemente prematura de personas que amamos, de personas que nos han servido. Y este es un tema del que no hemos querido hablar mucho desde este púlpito. Y me toca hacerlo. Juan 16:7. Hay una cosa que Jesús dice que me pregunto si es aquello que no estamos teniendo en mente a la hora de pensar en estos hermanos que han partido para estar con el Señor de una manera inesperada, prematura. Jesús le dice a sus discípulos, pero les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a ustedes, pero si me voy, yo se lo enviaré. ¿Puede usted pensar en alguna persona que ha muerto
Y que si tuviera la oportunidad de decirle, te conviene que yo me vaya. Usualmente nos aferramos y no queremos dejar ir a las personas. Nos resistimos a creer de que alguien haya muerto en la flor de su vida. Pero Jesús le está diciendo a sus discípulos, les conviene que yo me vaya. Y mis hermanos, siempre detrás de una muerte que nos parece prematura, que nos parece inesperada, tenemos que preguntarnos en qué sentido esta muerte nos conviene. ¿En qué sentido Dios permitió esta muerte? Para que nosotros podamos recibir algo que no recibiríamos, que nosotros podamos aprender algo que no aprenderíamos, que podamos crecer de una manera que no lo haríamos si esa persona siguiera en donde está, continuar haciendo lo que está haciendo, continuar viviendo entre nosotros. Me tocó pasar la experiencia con mi hermano Oscar, mi hermano mayor. Mi hermano Oscar, quien también fue parte de esta iglesia, sirvió en esta iglesia como administrador, como encargado de misiones allá por los tempranos años 2000. Algunos de ustedes le conocieron. Murió a los 47 años de un ataque masivo al corazón, dejando 2 hijas huérfanas, una viuda. Y en ese momento su muerte no hacía ningún sentido. Algo trágico, algo inesperado, relativamente prematuro, 47 años. Pero saben, al pasar el tiempo fue haciendo más y más sentido. Como familia nos pusimos diligentes a discernir cuál era el propósito de Dios detrás de esa muerte. Y esa es justamente, mis hermanos, la tarea que tenemos que tomar como iglesia. Que la muerte de Omar no sea en vano. Que la muerte de Ariel Barrios no haya sido en vano. Que podamos descubrir, discernir, escuchar al Espíritu, obedecer lo que nos está tratando de decir al Señor a través de esas cosas que han venido sobre esta congregación. Una muerte que a nosotros nos parece inesperada o prematura, tiene un propósito perfecto en el plan soberano de Dios. La mejor manera de honrar a la persona que ha partido es asegurar que ese propósito sea cumplido. Ya se pasó el tiempo de mi sermón, pero voy a repetir esto una vez más. Una muerte que a nosotros nos parece inesperada o prematura tiene un propósito perfecto en el plan soberano de Dios. La mejor manera de honrar a la persona que ha partido es asegurar que ese propósito sea cumplido. Esto es cierto para Jesús, esto es cierto para Ariel, es cierto para Omar. Al igual que los discípulos de Jesús, hay cosas que hacen sentido mucho después de la muerte. Camino a Emaús, finalmente entienden lo que decían las Escrituras. La mejor manera de honrar a Jesús y su muerte es que más personas conozcan del Señor, que sean salvos por lo que esa muerte significa, lo que esa muerte compró. Eso es el propósito por el cual Cristo murió. Y lo honramos, lo adoramos, asegurando de que la razón por la que Él murió se cumpla en la vida de más y más personas. Pero, ¿qué de los demás? Hay personas que no necesariamente pasando por la experiencia de muerte, pero que también
han partido de esta iglesia. Y detrás de cada una de esas ausencias hay un propósito. Hay una cosa que es, y con esto termino ya, hay dos figuras, hay dos analogías en las que debemos reflexionar. La primera es la analogía de la vid. Es el principio de la poda que Jesús enseña en Juan 15 y recientemente estuve predicando de esto acá en esta iglesia cuando estábamos en la serie del Evangelio de Juan, donde Jesús dice: yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto la corta, pero toda rama que da fruto la poda para que dé más fruto todavía. Podar, cortar. Es interesante que cuando Jesús habla de esta figura, no dice de entradita: yo soy la vid, mi Padre es el labrador. Qué bueno, todos los que están llevando fruto, adelante, sigan, buen trabajo, vamos a premiarlos, vamos a recompensarlos. No, después de decir lo que significa la figura, de entradita dice: toda rama que en mí no da fruto la corta, y toda rama que da fruto la poda. Hay una diferencia entre cortar y podar. El verbo podar también significa limpiar. Y mis hermanos, esta iglesia ha experimentado poda. ¿Estamos dando fruto? Si el Señor poda, Él está esperando más fruto. Hay podas que son partidas dolorosas como las que hemos tenido a lo largo de la historia de esta iglesia. Y me voy mucho más atrás, Abel Morales. Prematura. Si tuvo un hermano mayor que le sobrevivió muchísimos años, realmente era un tiempo que no correspondía a lo natural. Pero hay otros a quienes Dios ha podado de esta iglesia de una manera menos trágica, si se quiere, menos dolorosa, menos permanente, simplemente de una manera silente, prudente, a veces imperceptible. Ya no están entre nosotros, están en otra parte. Poda. Si la poda no cumple su propósito en la vid, y la vid es una figura que se aplicó originalmente a Israel, pero Jesús lo está aplicando también a la iglesia, acá en Juan 15, está la segunda analogía, que es la de la higuera. La higuera. Justamente después de que Jesús entra públicamente a Jerusalén, no se quedó en Jerusalén, eso sí hubiera sido suicida. Si se queda a dormir en Jerusalén ese día, ahí termina la historia. Ahí se adelantan los acontecimientos de la cruz. No, Jesús volvió a salir, pero hizo la purificación del templo, el escándalo fue completo. Sale, dice, y se fue a dormir a otra parte, fuera de Jerusalén. Al día siguiente, nos cuenta Lucas capítulo 13, es la narrativa de Mateo 21, sigue. Y allí, justamente después de la entrada de Jesús a Jerusalén, la limpieza del templo, el siguiente episodio que nos cuenta Mateo 21 es cómo Jesús dice que al día siguiente se acercó, iba entrando de una manera menos pomposa a la ciudad, solo acompañaba a sus discípulos, y obviamente no habían desayunado, y tiene hambre, y mira a lo lejos una higuera frondosa, llena de hojas, llena de follaje. Y dice que se acercó a ella esperando encontrar algún fruto. Usted conoce la historia, habían higos, no había fruto. Y la consecuencia de eso, entonces Jesús, de una manera, si se quiere a veces, si se quiere muy radical, maldice la higuera.
Un evangelio dice que se secó inmediatamente, otro nos dice que fue al día siguiente, pero hubo un juicio sobre esa higuera, porque todo lo que tenía era hojas, era un follaje muy frondoso, se veía muy bonita de lejos, pero al acercarse a examinar si había fruto, el Señor no lo encontró. Yo me pregunto, mis hermanos, si nosotros somos un poquito como esa higuera, si nos vemos muy bonitos, muy atractivos de lejos, por fuera, pero a la hora de examinar no solo la cantidad, sino la calidad de nuestro fruto, el Señor no está encontrando lo que Él espera. Si no atendemos la analogía de la vid, entonces aplica la analogía de la higuera. El Señor tiene un juicio listo. En Lucas 13 Jesús también les dijo esta parábola. Cierto hombre tenía una higuera plantada en su viña y fue a buscar fruto de ella y no lo halló, y dijo al viñador: mira, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo, córtala. ¿Por qué ha de cansar la tierra? El viñador le respondió: Señor, déjala por este año todavía, hasta que yo cabe alrededor de ella y le eche abono, y si da fruto el año que viene, bien, y si no, córtala. Habemos algunos hermanos que hemos estado cada año rogando al Señor y diciéndole: un año más, danos un año más para dar ese fruto que tú estás esperando de esta iglesia. Y hemos estado orando, clamando, intercediendo. El Señor no cuenta el final de la parábola, nos la deja allí, porque es una decisión de cada cual si vamos a darle al Señor el fruto que Él está esperando, como resultado de su infinita paciencia y bondad. Entregado. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a esta iglesia.